A mí no me queda la menor duda que esto es una expresión más de los políticos frente a la labor de fiscalización de la prensa, ¿no? Ahora nosotros vamos a hablar de un tema que habíamos expuesto ayer y que es pues este proyecto de ley de los niños, que ya es el colmo, de verdad. ¿Cómo los niños pueden no tener vergüenza? Un niño ha sacado su firma de este proyecto de ley de Jorge Luis Flores Ancachi, que me parece un proyecto de ley sin ningún tipo de sustento y además que no debe tener precedente en ninguna parte del mundo. ¿Qué es lo que dice? Las personas que ejerzan la conducción y producción de un programa periodístico emitido por un medio de comunicación televisivo o radial de alcance nacional, Exitosa. así como su esposo, conviviente o los parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, están prohibidos de contratar con el Estado. Esta prohibición también se extiende a las personas que ejerzan el cargo de director de un medio de comunicación de prensa escrita de alcance nacional, como a sus esposos, convivientes, etcétera, y luego de culminado el mismo hasta 12 meses después. Esto es igualito a los altos funcionarios. Pero ¿por qué lo hacen? Pareciera, dice que es una ley que transparente el ejercicio del periodismo en el Perú. Una ley sin razón de ser, ¿no? Parece de verdad una ley chiste, una ley para el basurero, ¿no? Pero existe. Nosotros vamos a hablar con Roberto Pereira, él es asesor jurídico del Instituto de Prensa y Sociedad y con amplia experiencia en temas de libertad de expresión. Bienvenido, doctor Pereira, a Exitosa. ¿Cómo estás, Karina? Un gusto estar en tu programa nuevamente. Muchísimas gracias por estar aquí. Por favor, ¿me puede explicar qué es esto? Porque uno lo lee y dice, se volvieron locos. Esto no puede existir. ¿Qué clase de congresista o de funcionario público le sale de la cabeza un proyecto de ley de esta naturaleza? ¿Hay registro en el mundo de algo similar? No, esto y precisamente la falta de explicación razonable a este tipo de iniciativas revela, lamentablemente, una vez más, una iniciativa que tiene como único propósito una represalia hacia la prensa. No es casual que esto esté promovido por un grupo de congresistas que tienen investigaciones penales por hechos graves que los involucran y que fueron hechos revelados precisamente por la prensa. Esto es una medida destinada a dar un mensaje, en primer lugar, a la prensa: no te metas conmigo porque soy capaz de sacar este tipo de iniciativas, ¿no? Esto te va a pasar si sigues investigando, si sigues fiscalizando a los políticos y sobre todo a los que tienen representación en el Congreso. Y finalmente, si el proyecto se aprueba, que espero que no, ya muchas bancadas han salido a desmarcarse de esta iniciativa absurda, pero si el proyecto se aprobara, es claramente una medida de represalia al trabajo de la prensa. No tiene ningún sentido establecer una prohibición de contratar con el Estado a los periodistas, a sus cónyuges, convivientes o su entorno familiar, porque las limitaciones a la contratación con el Estado están vinculadas fundamentalmente con la capacidad de determinadas personas de poder influir negativamente en la contratación, o estamos hablando de funcionarios que tienen poder, ¿no? Los que dirigen las entidades, ¿no? Obviamente sus familiares no podrían participar, tampoco pueden participar, y es un segundo grupo de prohibiciones, los familiares o el entorno de los funcionarios que tienen a su cargo los procesos, ¿no? Es decir, lo que definen las bases, lo que sacan a concursos. Es obvio que los familiares de ellos no podrían participar. Y hay un tercer grupo de personas que no pueden participar, que tienen esta limitación, que son personas condenadas por delitos, por ejemplo, de corrupción, o que han sido sancionadas por las entidades correspondientes en anteriores procesos de contratación por haber incurrido en alguna falta administrativa. Entonces, son estos tres grupos de personas los que están limitadas de contratar con el Estado. No tiene ningún sentido prohibirle a un profesional como un periodista
o a una persona que ejerza cualquier actividad Exitosa. absolutamente desligada de la toma de decisiones respecto de la contratación, tener la posibilidad de contratar con el Estado. Claramente eso es una represalia, es un absurdo, eso no tiene precedentes, y creo que lo que debemos hacer es llamar la atención sobre este nuevo ataque a la prensa y oponernos a esta insensatez que está planteando este grupo de congresistas, ¿no? Para ponerla un poco más clara, yo hace un tiempo hice una nota y así hay un montón de notas de un montón de periodistas que detectan a familiares de personajes con poder, ¿no? El familiar, no sé, de la presidenta de la República, de un ministro, de un juez. Yo hice trabajos supremos donde se había dado trabajo al hijo de un fiscal de la nación, ¿no? En el Jurado Nacional de Elecciones, donde lógicamente se llamó por teléfono y no solamente al hijo del fiscal de la nación, sino a varios familiares de jueces supremos, ¿no? Entonces allí quien encabezaba el Jurado Nacional de Elecciones era un supremo también. Lógicamente era un tráfico de influencias o algo similar. Entonces eso se expone. ¿Qué tendría que ver un periodista allí? ¿Qué tendría que ver si es que contratan a un periodista? Pero bajo la sospecha de Flores Ancachi, un niño acusado por la Fiscalía de ser niño, si él cree que alguien beneficia a un periodista, que haga su trabajo, ¿no? Que se dé el trabajo de fiscalizar a ese funcionario y que encuentre las pruebas y que denuncie al funcionario y al periodista, que se le abran las investigaciones correspondientes, porque para eso nosotros no tenemos ninguna protección. Sin lugar a dudas, ¿no? Es decir, si existiese una contratación irregular, las reglas para detectar eso ya están establecidas en las cláusulas generales, digamos, que regulan la contratación pública. Para empezar, tendría que haber una necesidad, ¿no?, de contratar. Esa necesidad tiene que estar acreditada y la tiene que estar acreditada por el órgano al cual se va a brindar el servicio. En segundo lugar, hay términos de referencia que se tienen que cumplir, es decir, hay un perfil que se establece para que la persona a contratarse pueda desempeñarse, perfiles de acreditación académica, experiencia, en fin, una serie de requisitos. En tercer lugar, la persona tiene que prestar efectivamente el servicio. En cuarto lugar, ese servicio tiene que estar prestado en términos óptimos, que tiene que ser acreditado por la propia entidad. Es decir, tiene que haber todos esos filtros para que una contratación pueda ser válida. Si se contratara transgrediendo eso, bueno, corresponderá la sanción, luego las investigaciones del caso, tanto al funcionario como a la persona que se habría prestado. Pero eso, Karina, lo puede hacer un periodista, un abogado, un ingeniero, cualquier persona. Entonces no tiene ningún sentido establecer una prohibición ex ante, abstracta, destinada solo a un grupo de personas, en este caso las que ejercen el periodismo y sus familiares. Pero además es tan absurda la medida que, por ejemplo, podría ser aplicable no solamente a periodistas que ejercen su labor informativa, de denuncia o de investigación del poder, sino, por ejemplo, a un periodista cultural, o a un periodista deportivo, o a un periodista, digamos, vinculado a temas medioambientales, ¿no? A ese nivel de absurdo llega este proyecto por la insensatez, insisto, de establecer una represalia contra la prensa, precisamente por el trabajo que está desarrollado en contra de este grupo de personas que están en el Parlamento y que lamentablemente pues incurren en una serie de irregularidades que precisamente la prensa ha puesto a conocimiento público. A mí no me queda la menor duda que esto es una expresión más de los políticos frente a la labor de fiscalización de la prensa, ¿no? Y este tipo de cosas, yo creo que los congresistas y varios personajes de este gobierno no entienden qué es la libertad de expresión y qué es atacar a la prensa, ¿no? Con este tipo de proyectos de ley que ellos creen que van revestidos de transparencia. Él cree de repente que la ley que transparente el ejercicio del periodismo en el Perú puede servir para algo, pero la mejor manera de que el ejercicio del periodismo sea transparente es no teniendo ataduras, ¿no? Alguien le podría explicar, de repente tú les
puedes explicar cómo se maneja el periodismo en el mundo. Claro, efectivamente, ¿no? Eso es una norma, pues, que tiene un fraude de etiqueta, ¿no? Dicen que es para transparentar la labor de la prensa. Para empezar, la labor de la prensa no tiene ningún problema de opacidad o de no transparencia. No sé de dónde han sacado esa necesidad de ser transparente. Acá hay algo grave porque en esa línea citan lo que una congresista alguna vez deslizó en relación con Julieta Oxenford, ¿no? Donde esta congresista dijo que su esposo había sido contratado. Pero bueno, esa contratación tampoco ha sido objetada porque ha habido un problema de incompatibilidad. No se le puede restringir a una persona poder trabajar, y menos poder trabajar contratando con el Estado, por más que sea el familiar de un periodista o de una periodista. Eso es absurdo, ¿no? Imagínense, también hay periodistas que pueden estar, no sé, conviviendo, casados con abogados, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué ese abogado no puede ser contratado por el Estado para que ejerza su profesión en un área determinada? Es absolutamente absurdo, injustificado. ¿Y qué van a hacer los Introducir ese tipo periodistas de que mecanismos. se están casados con marinos, con policías? ¿Qué, se van a tener que divorciar? Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, eso es efectivamente, todo esto pues evidencia lo absurdo del proyecto y, claro, uno tiende a interpretar, ¿no? En darle alguna razonabilidad, y a mí no me queda la menor duda que la razonabilidad tiene que ver con esta perversidad que significa represalias contra la prensa, porque la prensa realiza su trabajo denunciando todas las fechorías que ya conocemos lamentablemente de este tipo de personas, ¿no? Bueno, entonces ponerse a tratar de buscarle una raciocinio para esto es imposible, ¿no? Solamente es buscarle el lado malo. Y el lado malo es de que quieren vengarse. Nada más, quieren vengarse de los periodistas porque no les gusta que les saquen los trapos sucios, pero la prensa precisamente no está para ser sus relacionistas públicos, no entienden, ellos creen que están para aplaudir, ¿no? Pero están precisamente para exponer lo oscuro. Sin lugar a dudas, ¿no? Esa es la labor de la prensa, ese es el sentido que tiene la prensa en el mundo democrático por lo menos, y esa es la razón por la cual durante mucho tiempo se ha ido construyendo un estatuto de protección a la prensa, porque el fin público que cumple es de mucho valor para el sistema democrático. Fiscaliza, intermedia entre la población y los políticos, denuncia actos que por lo general los políticos o la gente con poder no quiere que se conozcan. Por lo tanto, refuerza la posibilidad de un debate, un intercambio de ideas sobre los asuntos públicos robusto, ¿no? Y eso es lo que enriquece las democracias. Bueno, estas personas parece que no entienden, no actúan con una lógica democrática, y entonces quieren destruir el Estatuto de la Libertad de Prensa a través de medidas de este tipo, ¿no? Y como yo decía, eso se enmarca en un patrón de comportamiento que hemos venido observando durante todo este tiempo, que tienden a criminalizar a la prensa porque accede a determinada fuente de información, que pretenden elevar las penas por el delito contra el honor, que son los delitos que se utilizan para agredir a la prensa o para tratar de sancionar a la prensa. Ahora ha salido un proyecto, por ejemplo, donde soterradamente quieren incorporar nuevamente la colegiación obligatoria para ejercer la labor periodística. Es decir, contrariamente a lo que debería ser un político democrático, un Estado democrático, que es más bien fortalecer la libertad de expresión, ¿no? Rodearla de garantías, respetar las garantías que ya existen, lo que pretende esta gente es desmontar más bien todo este estatuto de garantía y de protección que tiene la prensa en el mundo, ¿no? Muchísimas gracias a Roberto Pereira, abogado y experto, por supuesto, en libertad de expresión. Muy bien, nos queda clarísimo Un qué gusto. es. Muchísimas gracias, Roberto, por estar aquí. Nos queda clarísimo qué es lo que se busca con este proyecto de ley, que en realidad, si tiene algún problema el congresista y todos los firmantes, que hagan su trabajo. Ya lo dije ayer, ustedes que son los fiscalizadores han detectado algún funcionario que le ha dado alguna preferencia, algún contrato indebido, algún periodista, hagan su trabajo, métanlo preso por corrupto, y esa investigación también va a abarcar al periodista. Así que para eso no están, para esas tropelías no están protegidos para nada los periodistas.